Bien, como dijimos, le vamos a preguntar al doctor Peralta algo con relación a la profesión contable, que es motivo de preocupación, y yo escribí un artículo que llamé que la Cámara de Cuentas no es juez, porque no lo es. Dice aquí, cuando la Cámara de Cuentas encuentra indicios de responsabilidades penales, es decir, dichos indicios pueden considerarse solo un detalle sin importar el tipo que sea, pero que además es una obligación conforme a las normas de auditoría, que esto debe ser discutido con el ente sujeto a auditoría para que tenga derecho a la defensa de acuerdo a la carta sustantiva, ¿verdad? Por siguiente, el Ministerio Público, a quien le corresponde evaluar con más profundidad el caso de indicios, que si son delictuales, deberá remitirlo al Poder Judicial, si considera que los mismos tienen calidad para constituirse en delitos y sea sancionado el auditado, pero nunca lo use como prueba para esto. Entonces, dice el código que esos informes de la Cámara de Cuentas pueden ser usados directamente por el juez, aunque ni siquiera se ha dicho, nada más que la Cámara diga que hay un indicio, que eso puede ir a donde el juez directamente, que un juez lo puede tomar y ponerlo como un acto penal, sin que todavía se haya determinado si hay indicio, porque el Ministerio Público tiene la capacidad para determinar, o debe tener la capacidad para determinar, si esos indicios son realmente son fuertes para que se cometa un acto penal, y lo refiere el juez. Pero aquí lo que está diciendo el código es que lo puede mandar directo, sin pasar por el juez. Y entonces está diciendo con eso que la Cámara de Cuentas es un juez. ¿Pero cuál código y en qué artículo? El Código Penal. ¿En qué artículo? En el artículo 208 creo que es. Los 208 de la difamación. No, los 208 del peritaje. Y esto es el tema de peritaje. Porque también está diciendo que los auditores de la Cámara de Cuentas pueden ser peritos. Y no pueden ser peritos, porque no pueden ser juez y parte. Ellos pueden ser, sí, y a defender su accionar, pero no peritos. Exacto, pero de antemano te puedo decir que dentro del debido proceso de ley, los jueces no se apoderan y no tienen acceso a ninguna prueba de manera particular ni individual, ni pueden requerir ningún documento. En este ordenamiento penal, los jueces, tú le muestras el expediente que hay aquí, que se lo trajo el Ministerio Público. Correcto. Y sobre esas pruebas se verifica cualquier solicitud que hagan ambas partes y también se lleva el juicio. Okay. Eso existía antes, cuando el juez de instrucción, por ejemplo, tenía un papel de investigador, pero ahora el único investigador es el Ministerio Público. Exactamente, el investigador. Exacto. Está bien. Entonces, si eso está contenido en ese artículo, sí, eso básicamente tiene poco sentido práctico. Correcto. Contrario al Código Procesal Penal, contrario a la Constitución, contrario al debido proceso, y eso seguro que va dentro del carrito que va lleno de artículos para el Tribunal Constitucional. Exactamente. Exactamente. Un carrito como Amazon. Eso es lo que yo decía en el artículo. Digo, todo esto es algo ilógico e ilegal y debe ser motivo del Tribunal Constitucional. Y está así. Yo voy a chequear si sigue así. Vamos dos cosas que yo tenía pendiente. Uno, yo sé que usted ha dicho que el dominicano no tiene la costumbre de demandar por sus derechos. Yo supongo que primero porque no cree en el sistema de justicia y segundo porque cree que eso es perder el tiempo. No solo que no cree, creer en el sentido de que no van a hacer nada, y el otro punto es de que ellos crean que aunque ganen, la autoridad tampoco va a hacer nada. Es decir, la Suprema dice que algo es inconstitucional, le dice que tiene que ser un astrense y no hacen absolutamente nada. Como abogado, yo le puedo decir al país, mire, una gente, por ejemplo, es acreedor de un derecho por algo que le ha pasado y no tiene nada que perder. Lo que tiene que hacer es reclamar su derecho y es casi seguro que pudiera obtenerlo. ¿Algún ejemplo así práctico? No hay ningún riesgo, si pierde. Sí, el dinero que gasten los abogados. No, está bien, pero el riesgo no tiene. riesgo. Bueno, pero el riesgo del abogado, de lo que le vayas a dar al abogado, y cuando viene a ver el abogado hasta lo lleva
a ver lo que se obtiene. Claro. Sí. Pero, por ejemplo, hay muchas personas que han cumplido años de prisión y no demandan. ¿Quién fue de las únicas personas que lo hizo? Un piloto se llama Fe Gutiérrez, por ejemplo, demandó Sí. a la Procuraduría. Sí, Sí, claro, sí, claro. me acuerdo. Bueno, que el tribunal en primera instancia solamente le concedió hasta ahora 10 millones de pesos y el pago de los gastos a la Procuraduría. Bueno, pero un ejemplo, esos 10 millones son pocos. Un presidente. Son precedentes. Los 10 millones son pocos. Ajá, pero ¿y si el juez le había puesto 25? Sí. Claro. Que a lo mejor se merece 25, 30, 40 o 50. Sí. Entonces hay muchas personas que han sufrido por esa misma situación y no quieren Hay demandar. funcionarios que no le pagan Te voy a una deuda. te voy a- Un ministro que le dio la gana, un director general no le paga la deuda y ya, y se quedó así. Pero te voy a poner otro ejemplo. He hablado con varias personas y entran dentro del mismo saco que te dije. Hay gente que se han visto envueltos en un proceso por supuesto tema de corrupción Sí. y resultan descargados en los tribunales luego de durar 3 o 4 años ahí. Exacto, Sí. exacto. Cuando se da la sentencia se condena inclusive al Estado al pago de las costas. Exacto. ¿Y cuáles son esas costas? Eso es. Exacto. Entonces, esas costas, eso quiere decir los gastos en que ha incurrido esa persona para defenderse. Y ahí hay un dinero, por poco que sea, cuando viene a ver les reconocen 1 millón, 2 millones, 5 millones de Sí. pesos, por poco que sea. Pero la cota y el tiempo perdido estando preso. No, porque eso es la indemnización. Está bien, pero Eso ajá. es otra cosa. Pero vamos a ir a las dos. Exacto, porque la debes reclamar las dos. Exacto, son claro. dos cosas diferentes. Por ejemplo, cuando yo establezco las costas, es los gastos en que él ha incurrido, pero él puede demandar en daños y perjuicios. Claro, Claro, daño y perjuicio. claro. Por el indemnización. tiempo que estuvo involucrado en un proceso siendo inocente, pero también él ahí le va a hablar al juez del lucro cesante. Sí, sí. Eso es cuánto él dejó de ganarse Claro, durante claro. ese tiempo. Claro. Otra figura que la gente no lo conoce, el lucro emergente. O sea, todo eso tiene que ver con los daños y perjuicios. Te puse el ejemplo. He hablado con 3 personas que han sido descargados. Se han Y hecho se los queda locos. así. Y le dice- Pero le- usted habló con uno que le hayan pagado, que el Estado le haya pagado. No, que no ha reclamado nadie. No, alguien que. No, pero este muchacho. No, a él le pagaron. El capitán. No le han pagado. Él ganó la causa. O sea, a él no le han pagado porque recurrieron ante el Tribunal Eso va a llegar Constitucional. hasta la OEA. Exacto. Hasta la OEA. va a Pero no llegar. importa dónde llegue. Es lo que Los tiene que hijos que buscar van a es- heredar eso, Amadeo. Los hijos. El Tribunal Constitucional, cuando viene a ver de aquí a un año, decide sobre esa situación porque Correcto. es algo que está previsto en la ley, Sí. el daño que esa persona sufrió. Sí. Entonces, cuando yo te pongo el ejemplo de esas personas que han descargado, que la sentencia lo establece, que ordena que le paguen las costas y esa persona puede demandar, no quieren. Sí. Pero es por Están una cansados, costumbre. quizás, de tantos años. Pero ¿y qué va? ¿Y Costumbre y de qué miedo. está cansado si es el abogado que va a llevar el Costumbre proceso? y miedo. Ay, es verdad, tienen usted razón. También hay miedo ahí. Es un tema complejito. Pero ya después que una gente ha durado 3 y 4 años envuelto en un proceso, ¿miedo de qué? que eso Si es es- inocente al eso- final de cuentas. exactamente. Es que el poder es peligroso. No, hombre, olvídate de eso. Ya tú no estás mandando hasta corregir la palabra que tenemos que hacer. ¿A ¿Cuándo es que comienza el código? El 3 de agosto. A partir del 3 de agosto hay que tener cuidado. Pero yo te voy a decir algo y para que la población lo sepa. Tú puedes, por ejemplo, tenerle miedo al poder, pero tú le tienes miedo en tu mente. Es tu mente la que pone grande al otro. Tú te puedes encontrar en un problema con un general, con un miembro del Ministerio Público. Dios no lo quiera. Y cuando tú hiciste así, te querellaste con razón, con derecho. Oye, la diarrea no se le quita. Sí. Porque son guapos para una cosa, pero son pendejísimos para la otra. Entonces, siempre que la persona tenga derecho, no tiene que temerle a nadie. Dios te oiga. Amén. Dios te oiga. Usted le iba a decir algo a él hace rato. y con Dígaselo. Con respecto Se antes le que me olvida. diga, Él no quiere que lo diga, No, ¿eh? no, porque me va a dar mucho fundazo. Ah. ¿Tú crees, en tu opinión, con tantos errores que tiene, o con los pocos errores, pero se han magnificado tanto, que se haga una dispensa de ponerlo más tiempo, es decir, una vacancia ilegal de un añito más? ¿O tú crees que no? Que Lo pongo en duda,
porque no hay una voluntad de retrasar la entrada en vigencia. Sí. Entonces, posiblemente, depende de la presión que exista, Social. pudieran acelerar la adecuación, el suprimir algunos artículos como el 310 y ajustarlo a una realidad, pero va a depender de la presión. Pero yo dudo que lo detengan, porque de detenerlo estaríamos inclusive en un limbo, aún sea de 6 meses más, estaríamos en un limbo en donde ese código, yo te dije, tiene un 90% de cosas buenas. Nosotros de hecho, cualquier día de esto vamos a hacer un programa, por ejemplo, sobre las bondades del código. Ese yo creo que es una muy buena... Que es bastante educativo. amplio, porque ahí hay muchas cosas que las personas no saben. Y son buenas. Y son buenas. Y por ejemplo, hay personas e instituciones que están elevando recursos de inconstitucionalidad en contra de varios artículos. Pero a esos recursos yo le tengo cierto temor, porque cuando tú depositas en el Tribunal Constitucional, eso entra en una fila de casos. Allá no hay ningún caso urgente. Entonces, un recurso que se depositó hoy, posiblemente lo conozcan dentro de un año. Cuando lo conozcan, el tribunal va a emitir una sentencia exhortativa, exhortando al Congreso a suprimir ese artículo, a variarlo, a lo que el tribunal decida, y posiblemente también le dé un año adicional para que el Congreso lo haga. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí van a haber artículos inconstitucionales, complicados, que en lo que se vienen a cambiar, muchos de ustedes ya habrán cumplido la pena. Exactamente. La medida de coerción y todo lo que le van a imponer, sobre todo con el tema vinculado con la prensa. Ya. Doctor, nos quedan 2 minutos. Si nosotros queremos que usted nos diga algún punto en particular que sea grave en el código que no hemos tratado. Haga su memoria y pense a ver. Yo me sé el código de arriba abajo, pero así grave, entre muchas cosas. ¿A qué tenemos que tenerle miedo? Los profesionales deben ponerle atención al tema de las penas complementarias en este código. Artículo 29, 39, 41. El día que un profesional se vea envuelto en cualquier situación de la que tiene el código, el juez va a poder disponer, suspenderle su exequatur profesional. Si se trata de un auditor, suspenderlo. Si se trata de un médico, suspenderlo hasta por 3 años para ejercer la profesión. O sea, quitarle el S4. Primero suspenderlo, Ay, primero. No puede ejercer. Sí, claro. Entonces, eso aplica para cualquier profesional. Imagínense ustedes, si usted es agrónomo, si usted es ingeniero, lo que sea, un médico. Hasta 3 años el juez puede suspenderte el exequatur, pero en esa misma decisión el juez pudiera decidir revocarte de manera definitiva el título que te dio la universidad y que te concedió el Poder Ejecutivo. El título. Un juez. También el C4, el título que yo fui a la universidad y me gradué de licenciado en Contabilidad y Auditoría. Bueno, prácticamente cuando te revocan el exequatur que te otorgó el Poder Ejecutivo para ejercer esa profesión, no, lo que pasa es tú vas a tener un título pegado a la pared. Sí, es verdad. Una postalita, loco. No, perdón, doctor. El título es una cosa, ¿verdad? Inclusive lo estuve discutiendo en la Junta Central Electoral eso el otro día. El título me dice que me otorga un grado de licenciado en Contabilidad y Auditoría. Yo puedo ser contador, yo puedo ser que sea. El S4 para mí, como contador público, es lo que me da poder para yo dictaminar auditoría en un determinado momento. Si yo puedo enviar un estado financiero y lo audito, y a mí tú me dices S4 y firmo ahí, sello, eso es. Pero yo puedo tener el título sin emitir eso. El título ya me lo gané. No puede ser que un juez me diga que me lo va a revocar. Bueno, pero prepárate. Pero te voy a reiterar lo siguiente. Cuando mediante una sentencia el juez decida revocarte de manera definitiva el título habilitante, el título habilitante, sí, el exequatur, o sea, dice varias palabras,
que te otorgó el Poder Ejecutivo, entonces el título va a ser para tenerlo en la Sí, pared. una potalita. Porque no puedes hacer nada No con la puedes profesión ejercer. de Sí, médico. es correcto. de ingeniero, para los ni me- médico, no, para los médicos, ni es que- médico, ni ingeniero, No, pero nadie que que es tenga ese diferente, cuatro. diferente, por ejemplo, para los Ni médicos. agrimensor, no, Lenin, no. Lenin, el agrimensor, el médico y el ingeniero Tienen ese son cuatro diferentes. todito. El contador público tiene ese cuatro solamente para emitir estado Ah, sí, financiero. sí, ok. Únicamente. Pero, Le digo pero como yo no soy contador, te pregunto, a un contador, a un auditor, ¿no se le requiere un exequatur del Poder Ejecutivo? Para ejercer. ¿Para ejercer qué? Para poder emitir estados financieros. Eso es lo que No, pero yo puedo vivir mi vida sin ese cuatro. Aquí hay muchos contadores públicos que no tienen ese cuatro y Claro. están trabajando contabilidad. Yo creo que quiero aclarar, doctor. Y hasta los O sea, economistas tienen ese cuarto. No, yo creo que no. Claro, lo que pasa es que al final de cuentas, cuando el juez revoque el exequatur, Te va a afectar. te va a afectar porque Sí. entonces vas a tener que ejercer de manera ilegal o asistirte de otro colega. O no ejercer en la O en no la- ejercer. Está bien. Despide al invitado y invítalo para la próxima. Doctor, Y lo último, ya muy breve, Ok. es esos mismos artículos califican como responsables, penalmente responsables, pueden ser declaradas las empresas, las sociedades en las cuales se cometa un delito. Ay, mi Tipo, madrecita. nosotros estamos aquí hablando, nosotros cometimos algún delito de injuria, de ultraje, y el dueño de esta planta televisora aún se encuentra en Suiza, también es responsable. también Le es toca responsable de lo que nosotros hablamos. Y no importa que digan ahí un letrero De Que no somos responsables. que no somos responsables. Como La los responsabilidad parqueos, como exclusiva- los parqueos, que no La están responsabilidad responsables. exclusiva del productor. No. se Bueno. acabó. No. Bueno, Muchísimas doctor, muchas gracias, gracias, doctor. doctor. Mire, nos faltan muchas cosas y vamos a hablar después de las bonanzas, De la ¿verdad? gana, sí. Del código para balancear las cosas, ¿verdad? Y vamos a ver si en ese tiempo sea antes de que lo promulguen. Antes de que lo promulguen. Sí. Para dejar Ojalá eso muy pueda. claro. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, doctor. Nos vemos en el próximo programa.